Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV. Amigos de Radio Victoria, Ojo con eso Televisión, estamos en conexión ahora con Luis Augusto Colmenares desde México, conmigo en México también. Yo creo que es el interlocutor más cercano que tengo. Entonces, bueno, en esta alianza con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamín Franklin, y por supuesto, proyectándonos un poco más allá y que próximamente se los anunciaremos. Luis Augusto, como director de Planet, yo quiero preguntarte una cosa. Ayer se produjo y anteayer una declaración de sectores de la oposición en Venezuela que hablan que ya tienen listo el plantel de observadores o de organizadores del proceso electoral de primarias. O sea, estas decisiones se están tomando de manera intempestiva. Nadie tenía conocimiento de que hubiese inclusive 40 postulados para conformar ese comité de organización de las primarias. Y no he visto a ninguno que hable de los electores que pudieran estar fuera del país. Yo no sé si cabe que puedan pronunciarse esta vez o solo nos corresponde cuando se vaya a elegir un presidente y una asamblea nacional. No sé si encaja dentro de la lógica que los que están afuera, que de alguna manera son los que han apurado que se produzcan cambios en Venezuela, que los que están demostrando afuera es que definitivamente a lo interno tenemos una situación política totalmente contraria a los lineamientos democráticos y libertarios. O sea, ¿cómo es que no se conversa con ustedes, con nosotros, tú que trabajas en una unidad que se llama Planificación de los Venezolanos en el extranjero, para que de alguna manera también fijemos criterios y hagamos proposiciones concretas? José, bueno, lo que tú dices es cierto. El indicador que mejor tenemos es el indicador de la incertidumbre, la falta de información totalmente clara, muy pocas declaraciones en cuanto a la participación de los venezolanos en el exterior. Nos enteramos de que efectivamente, porque sí sale publicado y aquí nos llegan ese tipo de cosas, como por ejemplo la postulación o la apertura de las postulaciones sin que estuviese el reglamento todavía. El reglamento no había salido. Sin que el reglamento saliera, ya se pidieron postulaciones para algo que no estaba totalmente reglamentado. Ahí en principio ya hay una cierta contradicción, un cierto problema. Incluso nunca se estableció, por ejemplo, si en esas postulaciones era o no conveniente. Y ya te doy una primicia, que no sé si está en primicia, pero hasta donde sé, todavía el reglamento no ha sido publicado, pero ya nos llegó una versión ayer del reglamento de primarias. En ese reglamento de primarias, por ejemplo, la comisión de la comisión de primarias, como la llaman, que sería el CNE, el órgano electoral de las primarias, por ejemplo, no se contempla, ni se pide, ni se considera apropiado el tener en ese grupo un representante de los venezolanos del exterior, por ejemplo, o alguien que esté en ese tema. En el reglamento, te adelanto, sí se deja abierto al comité electoral, no me acuerdo, el comité de primarias, creo que es el nombre que le dan, sí les deja abierta la posibilidad de que reglamenten o establezcan el voto en el exterior. Y con un principio muy general, respetando el derecho a todos los venezolanos a participar, etcétera, etcétera. Pero me llama la atención y me preocupa que el resto del reglamento habla y está orientado totalmente a los procesos electorales tradicionales y típicos que se dan en Venezuela. Entonces, se deja abierto, por ejemplo, que pudiera haber algunas soluciones técnicas, tecnológicas para el voto en el exterior.
pero se establece y se habla en el 80% del reglamento de la constitución, por ejemplo, de mesas electorales, del nombramiento de testigos, de las funciones, por ejemplo, se habla de las juntas regionales electorales. Tú sabes que el sistema electoral venezolano está la Junta Electoral Nacional y después en cada estado hay una junta electoral regional de cada estado. Bueno, en ningún momento se nombra, por ejemplo, la posibilidad de que se abra una junta electoral de los venezolanos en el mundo, por ejemplo. Entonces, fíjate la contradicción. Dejan filosóficamente establecido que pudiéramos participar, pero todo el resto del reglamento se desarrolla sobre la base de unas elecciones primarias en Venezuela. Claro. Esto es muy preocupante. No, y a mí lo que me llama la atención es que los venezolanos que estamos afuera, 7, 8 millones de migrantes, han puesto de bulto ante la comunidad internacional que definitivamente en Venezuela hay un régimen que no se corresponde con las aspiraciones democráticas libertarias que soportan y sustentan a las multinacionales o los organismos multilaterales. No obstante, pues se nos deje de lado cuando por parte nuestra y los que están afuera movilizando acciones en la ONU y en la OEA para que se sancione al régimen, somos de alguna manera, pues, digamos, la punta de lanza que ha puesto de manifiesto y de bulto que tenemos un régimen que no se corresponde con esas aspiraciones. Y cómo siendo esta fuerza importante que está afuera, la que de alguna manera motoriza acciones concretas para poner en evidencia las tropelías que se están cometiendo, no se nos toma en cuenta. No se entiende. Hay una contradicción, pero como hay que ver las cosas, diríamos que siempre hay campo de oportunidades. Y gracias a Dios, los venezolanos anteriores, como tú dices, hemos estado presentes siempre. La diáspora, los venezolanos anteriores hemos estado siempre presentes, o la diáspora, como lo llaman. Te quiero recordar, tú participaste el sábado pasado. Déjame parar aquí. La frase es esta: nos estamos preparando. Es decir, el sábado pasado, por ejemplo, dentro de otras muchas iniciativas, hay iniciativas internas importantes y presión interna muy importante, como organizaciones tradicionales con el tema electoral, como Súmate, por ejemplo. Si tú has visto, Súmate ha venido poniendo el tema, porque sabe la trascendencia que existe en el voto de los venezolanos al exterior. En dos sentidos, fíjate. Existe desde el punto de vista de principio. Es nuestro derecho participar. Y segundo, existe también desde el punto de vista de las consecuencias políticas y electorales. Es decir, en la no participación de 4 millones de electores, que probablemente son la gran mayoría adversos al régimen, pone en altísimo riesgo, por más de que algunos numerólogos de algunos partidos políticos lo han puesto en dudas y nos han minimizado, pero creemos, los números nos indican, que el riesgo de ir a unas elecciones sin la participación de los venezolanos del exterior es altísimo. ¿Y por qué es un riesgo altísimo? Porque si seguimos el proceso, vamos a elecciones en estas condiciones, vamos a las mesas electorales, donde siempre hay un conjunto de elementos adversos que, si tú sumas todas esas partes, determina el resultado. Y uno de esos elementos adversos, además de todos los demás, de los puntos rojos, de la limitación de las comunicaciones, de los presos, de la gente inhabilitada, además de todos los obstáculos que siempre ponen. Imagínate tú que se limite de entrada la participación de 4 millones de venezolanos. Eso pone en altísimo riesgo el resultado. ¿Y qué pasa si al irnos a tomar ese riesgo resulta que Nicolás Maduro gana por miles de votos, unos pocos miles de votos? Estás legitimando de nuevo, y perdona la palabra que voy a usar, tendremos que calarnos de nuevo a este régimen por 6 años. ¿Cómo queda el gobierno interino? ¿Cómo queda la oposición venezolana? ¿Cómo queda la violación de recursos, de derechos humanos? ¿Cómo quedan los presos políticos? Común que todavía vive allá, que va a seguir padeciendo. Que va a seguir.
Entonces, fíjate que el primer elemento, diríamos, grave es, además del elemento del principio filosófico, el derecho que tenemos a participar, hay un derecho práctico y objetivo, político, de que si no participamos se está corriendo alto riesgo. Y además hay otro elemento que es contradictorio en sí mismo, y es esto. No puede, o sea, se alega y se dice que iríamos a elecciones y vamos a elecciones si son justas, libres, transparentes, y muchos utilizan otros adjetivos, ¿verdad? Pero en otras palabras, unas elecciones de verdad, unas elecciones democráticas. Yo te pregunto, ¿puede haber elecciones en cualquier país libres, justas, transparentes, que reflejen la voluntad popular, donde de entrada, tú le limitas el derecho a participar al 20% de la población que tendría ese derecho? ¿Existe eso? Pues eso no puede ser, es por eso que te digo que es inaceptable. Ahora, yo parto de un punto de vista adicional, ¿no? A Venezuela, el régimen que tiene se le ha sancionado en una comisión independiente de investigación de las Naciones Unidas. Ayer se le acaba de dejar fuera del Consejo de Derechos Humanos. ¿Y cómo es que los partidos que allá están batallando para que la democracia sea el sistema que impere, porque se dicen demócratas, están convalidando y conviniendo y no se persuade de que definitivamente tenemos que trabajar en la misma dirección con los que están afuera? Porque esos partidos no se encajan dentro de esa intención. Por eso. No convocan a los liderazgos que están afuera, a los hombres de prestigio en todas las profesiones que están afuera, en el campo petrolero, de la finanza, de la economía, de la academia. ¿Por qué van los partidos políticos que están procurando supuestamente participar en un proceso para cambiar el sistema a dejar de lado a este valor humano que está afuera? ¿Por qué razón? ¿Qué los justifica? Bueno, mira, hay muchos argumentos. Yo no voy a ponerme a dar argumentos por ellos. O sea, ellos deben darlos ellos mismos. Yo te puedo decir que me imagino que es parte del problema. Mira, cuando tú afrontas un problema de un régimen como el que tenemos en Venezuela y una situación como que tú tienes en Venezuela, es similar a un problema que tú tengas en una empresa. Si tú tienes un problema de ventas en una empresa y te necesitas aumentar las ventas porque si no tu empresa va a fracasar, tú no analizas el problema sobre la base de quiénes son los accionistas, o si la empresa es familiar o no, o si el presidente es amigo del otro presidente, o si el grupo A quiere tomar posesión sobre el grupo B. Tú te enfocas en el problema, y el problema es ventas. En Venezuela, tú no puedes buscarle solución al régimen, que es el problema, sobre la base de tus intereses partidistas. Bueno, a eso entonces, cuando tú te desenfocas del problema, y tú agarras y dices, por ejemplo, yo no estoy diciendo que sea así, es una sospecha. No quiero hablar mal o sea, yo reconozco todo el esfuerzo y la lucha que los partidos políticos, los líderes políticos tienen en Venezuela. Pero no se persuada. Es raro, es preocupante, porque es tan obvio lo que estamos hablando. La única excusa que yo puedo agarrar y decir es que ellos estén haciendo algunas mediciones, o algunos de ellos, y digan, mira, esto es demasiado complicado, no nos vamos a meter en eso, y además no nos interesa. Entonces ya no estás evaluando, el problema ya no es ventas, el problema ya no es el régimen, ahora el problema es mi interés, mi grupo, lo que me conviene a mí, lo que no me conviene, y nunca vamos a solucionar el problema central si perdemos el foco. Es que ya no mira, perdóname, es que esos partidos ya no son grupos, son grupúsculos, porque estamos hablando de organizaciones políticas que alguna vez tuvieron la fortaleza de calle que tú y yo conocemos, y que se han disminuido producto de lo mismo, de que han cometido errores, siguen cometiendo errores, y frente a la dictadura siguen actuando de una manera genuflexa, y eso es imperdonable. Ahora fíjate lo que te quiero decir, vamos a hablar positivo. A mí me gusta hablar, entonces quiero hablarte recordarle a nuestra audiencia de algo en la cual tú participaste el sábado pasado. Sí. Estamos trabajando para lo que tú dices. Estamos trabajando para reunirnos y mandar mensajes y relacionarnos con quienes tienen de alguna manera el bastón en la mano, quienes están dirigiendo este proceso que nos parece muy importante. Queremos transmitir un mensaje. Para eso, para que el mensaje tenga voz propia, que el mensaje tenga audiencia, queremos que sea un mensaje que salga de una diáspora organizada. Por eso el sábado pasado constituimos la primera asamblea del movimiento ciudadano venezolanos en el mundo. Como lo hemos hablado muchas veces aquí,
la incidencia, nuestra capacidad de que esos políticos que tú hablas, si Luis Augusto Colmenares levanta el teléfono para hablar con uno de esos políticos, vamos a decir con Omar Barbosa, que es el que está dirigiendo esta plataforma unitaria, no le va a atender el teléfono. Pero si quien le llama y agarra el teléfono para hablar con Omar Barbosa es el representante de los venezolanos unidos en el mundo, que ha hecho una asamblea y donde participan miles o cientos de miles de venezolanos en el mundo, sí va a tener que levantar el teléfono. Porque le vamos a decir, mira, esto, te pedimos esto. Eso es lo que estamos haciendo. Ya tuvimos nuestra primera asamblea, asistieron más de 60 personas que son los representantes que están ubicados en más de 30 países, de 30 ciudades en el mundo, donde nos comprometimos a través de un documento central cuyo enfoque es cómo apoyamos para salir del régimen, cómo hacemos para defender nuestros derechos ciudadanos y participar en política. Y tercero, cómo nos organizamos y nos unimos para tener esta voz y esta audiencia y esa capacidad de incidir, cómo hacemos, y ya estamos trabajando en eso. Y el tema de las primarias, lamentablemente, se nos solapa. Mientras seguimos en este proceso de organización, tenemos que decir y hablar algo. Parte de lo que queremos decir, José, tiene que ver con que sí, las primarias es posible que sean necesarias, pero decimos, los venezolanos del exterior creemos que solo la elección de un candidato no resuelve el problema político en Venezuela. Es extremadamente riesgoso. ¿Por qué razón? Uno, estratégicamente, al tú concentrarte en primarias y elegir un candidato, estás definiendo la estrategia públicamente de la oposición venezolana. Es decir, estás diciendo, vamos a elecciones el 2024. Y en forma de ventajosa, lo estás reconociendo de una vez también. Y lo estás reconociendo, lo estás aceptando. Y le dices, Matico, pero si ni siquiera has llegado a establecer cuáles son las condiciones de esas elecciones y tú ya estás diciéndole al pueblo y levantando la expectativa de que vas a elegir un candidato para el 2024 cuando pudiera ser que no se den esas condiciones y que la estrategia sea otra. No, es que primero se tiene que definir la forma en que se iría un proceso electoral contra el régimen. Entonces, ahora, José, sí reconocemos, como tú dijiste ahorita, que el liderazgo político actual en Venezuela está muy limitado. Eso no lo digo yo porque me gusta a mí Guaidó, no me gusta Guaidó, o me gusta María Corina, no me gusta María Corina. No, son los números, como tú dijiste. La estadística dice que el pueblo venezolano no confía y el liderazgo político no es legítimo para el pueblo venezolano. Igual en la diáspora. Entonces tenemos que pedir. Lo que sí necesitamos, en vez de un candidato, necesitamos una dirección política. Ofrecer un programa. Que eso, además, concluyamos. Entonces, fíjate lo que necesitamos. No es un candidato a la solución. Necesitamos una dirección política legitimada y por eso a lo mejor tenemos que ir a elecciones, pero de un cuerpo de dirección política, no de un candidato. No de un candidato. Tercero, necesitamos un acuerdo de gobernabilidad, un acuerdo entre todos los grupos políticos que participen, que le dé orientación, que le dé la misión a esa dirección política. Esto es lo que queremos, porque ahorita cada quien está jugando para su lado y quienes promueven, en la misma posición están quienes están promoviendo lo que se ha dado a llamar la cohabitación con el régimen, hasta los extremistas que quieren tumbar el régimen con no sé qué, con cuchillos. Entonces, eso hay que definirlo. Entonces tiene que ser elección de una dirección política, pero esa dirección política tiene que tener un acuerdo, una especie del pacto de punto fijo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos? Y lo que dices tú, un programa. Claro. El programa de gobierno sí lo establece el reglamento, por cierto. El programa de gobierno le pide a todos los candidatos, el reglamento de primarias sí pide eso, pero no hay acuerdos de gobernabilidad y no hay elección de un cuerpo de dirección política previsto. ¿Qué pasa si se elige un candidato y entonces empieza un tema de sucesiones? No, si lo inhabilitan, vamos con el segundo, y si lo inhabilitan, vamos con el tercero. Bueno, cuando lleguemos al cuarto, ese sacó el 5% de los votos. Exacto. No, y yo voto por la unidad si me garantice que para mí van a ser 3 ministerios al día que seamos gobierno. Eso no se puede negociar a esta altura. Lo que hay que negociar ahorita es cómo conformar una plataforma, no que vaya un proceso de primaria, sino que se dedique a trabajar un proyecto de gobierno, un proyecto de país, y entregárselo al pueblo entero para que lo reconozca como la fórmula sustitutiva de un régimen dictatorial.
convocar a las academias, como te dije antes, a los especialistas en las distintas áreas que son creíbles, que demostraron... Y ya hay mucho avance. Mira, ese trabajo es muy sencillo, José, porque ya se ha avanzado muchísimo. Existen, como yo conozco, por lo menos 5 propuestas muy bien elaboradas, que van desde aquel plan de los ministros de Herbert Torres, ¿te acuerdas? Un sueño para Venezuela. Bueno, desde ahí hasta hemos pasado por 2 planes país, hemos pasado por programas de gobierno. Eso es fácil montar eso. El problema es comunicativo, el problema es cómo se lo comunicas tú al pueblo y le levantas la expectativa de que puede haber algo diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Claro, yo no aspiro que aquí en este tipo de plataformas discutamos cuáles son los planes ni quiénes están actuando en el diseño, pero sí que por lo menos se sepa que ya hay una unidad que se está fraguando a nivel mundial con todos los migrantes que están afuera, ¿verdad? Que están trabajando en unos programas específicos, en planes concretos que se puedan aplicar en el momento que cambie el sistema para recuperar al país. Entonces, en consecuencia, eso hay que viabilizarlo, por eso te insisto. Fíjate que hubo esa reunión de la que tú me hablas y no ha trascendido. Hay medios que existieron físicamente, como el Diario El Nacional, El Universal, Última Noticia, 2001, que todavía publican cosas y que la gente aún lo sigue en las redes, independientemente que no lo tienen en la mano. Entonces, nosotros tenemos que llegar a esas plataformas a través de un contenido y un diseño de divulgación que nos garantice que estamos imbricados todos en la misma intención. Y ese movimiento que se conformó, yo no lo vi sino en el Diario Las Américas nada más. Entonces yo aspiro que se cree una unidad comunicacional que fortalezca el esfuerzo que nosotros estamos haciendo en estas 2 plataformas y que se sumen otros, para que todo lo que se haga se conozca con amplitud, en forma extendida, no solamente en Venezuela, sino en el resto de los países donde están nuestros seguidores migrantes, para que sepan que si hay una vía, que si hay una intención, que si hay un plan y que vale la pena acercarse a él para cuando corresponda poder votar y pronunciarnos adecuadamente. De acuerdo totalmente. El tema comunicacional es central y es difícil trabajarlo, se necesitan recursos y se necesita voluntariado profesional donde contamos contigo. Por eso, pero bueno, vamos a seguir en eso. Entonces, yo creo que hay unas reuniones más en las que se me está convocando por ahí. Yo quiero estar, sí, la vez pasada estuve de oyente, en la siguiente estaré también o participaré hasta que yo vea pues que hay un músculo, ¿verdad? Bien organizado para empezar a darle fuerza y fortaleza pues a este mensaje que nos llama a la unidad, estemos donde estemos. ¿Okay? Así es. La democracia se logra no con una unidad politiquera, sino una unidad de intenciones. Y hablo del programa por encima de las primarias. Un programa creíble en el que todos los que van a participar en la primaria comulguen y convengan. Entonces así sí podemos escoger un candidato, cuando todos estén de acuerdo que este programa es el que vamos a ejecutar para desplazar al régimen. Así es. ¿Ok? Así es. Muchas gracias, José. Gracias, Luis Augusto. Excelente. Encantado de estar contigo cada semana, pues, y estaremos en contacto. Ya en esta vía, pues, ojo con eso, televisión, Radio Victoria, Bien América y la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, ya por lo menos denota que hay varias personas convergiendo en la misma intención y esperamos que se sumen más. Así es. Un saludo. Muchas gracias. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.